Hola a todos y muchas gracias por leer mi historia. Mi nombre es Isaac y quiero contarles algo que mi papá me platica desde que tengo memoria. Él cuenta que allá en Sonora, en un rancho que se llamaba El Carrizal, cuando era joven y comenzaba a ganarse sus primeros pesos, trabajaba en el ferrocarril descargando los vagones de los trenes, los cuales iban llenos de costales de grano y de diversos productos. En aquellos años, el oficio de cargador le hacía ganar lo suficiente, sin embargo, era una tarea pesada y muy desgastante. Nos cuenta que casi todos los días terminaba muy cansado. Él salía muy noche de trabajar, ya que descargar y cargar los trenes tomaba mucho tiempo. Por esa razón, y como tampoco había mucho transporte en ese tiempo, siempre regresaba a casa de mis abuelos caminando. Mi padre nos platica que para aguantar el ajetreo del día se echaba sus alcoholes. Siempre llevaba su anforita con ron, brandy o inclusive aguardiente y siempre daba algunos tragos terminando su jornada laboral. En una ocasión, saliendo de su trabajo ya de regreso al pueblo para llegar a casa, mientras iba pasando sobre el camino real, de repente escuchó acercarse a su espalda los cascos de un caballo. Los cascos cada vez más se escuchaban que se aproximaban hacia él, por lo que inmediatamente volteó y en medio de la noche y la oscuridad logró observar un caballo y sobre él a una persona. Entonces mi papá decidió saludar, dijo buenas noches y el hombre del caballo le respondió buenas noches amigo. Mi padre cuenta que él continuaba su camino a casa y al mirar al costado izquierdo vio como el hombre del caballo ya estaba a su lado cabalgando a su mismo paso. Entonces fue cuando el hombre del caballo le preguntó que de dónde venía, a lo que mi padre respondió que de su trabajo, señalando el rumbo que llevaba caminando. De igual forma le preguntó que qué hacía y dónde se dirigía, a lo que mi padre respondió que para el pueblo, un poco más hacia adelante, señalando de igual forma ese lugar. Fue entonces que el hombre con el caballo y mi padre iban caminando uno al lado del otro. Mi papá se percató que el caballo era negro, alto, muy grande e imponente. Tenía un aspecto muy fino. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que el hombre iba vestido con ropa que no correspondía a su época. Su ropa parecía muy antigua. El aparente jinete portaba un sombrero grande y un jorongo de esos que parecen tipo zarape que usaban las personas para soportar el frío hace ya muchos años. Mi padre iba platicando con el señor y éste le respondía de manera normal. Fue entonces que el señor le preguntó a mi padre que si no le daba miedo venir a esa hora tan noche y sobre todo tan solo, que el camino era extraño y que tal vez a alguien se le podía aparecer. Mi papá le dijo que él no temía, probablemente iba malentonado por los tragos que tenía encima o porque era algo cotidiano para él andar por ahí. Fue entonces cuando el hombre también le preguntó, ¿y entonces tampoco te da miedo venir acompañado por mí? Mi padre nos platica que no lo pensó, que no comprendió lo que le decía ese hombre, que era una pregunta algo peculiar y que la tomó con naturalidad, respondiendo que no, que tampoco le temía, que el alipuz tal vez le ayudó a mi padre a ir un poco más tranquilo o sereno, o tal vez también ocultar todos sus miedos. Siguieron caminando y se toparon con el río. Al cruzarlo ya se encontraba la casa de mis abuelos y entonces mi papá se detuvo antes de cruzarlo. El señor le preguntó a mi padre que para dónde iba, a lo que mi padre respondió que para allá, señalando el terreno donde se encontraba la casa de sus papás, justo cruzando el río. Este en ciertos momentos era caudaloso y tenía bastante agua, pero en ese instante tenía poca afluencia y se podía pasar perfectamente por una vereda. Entonces mi padre le dijo al señor que si quería acompañarlo o que si él se quedaba ahí, a lo que el hombre respondió que hasta ahí llegaba. Mi padre se despidió y cruzó el río, y justo cuando se volteó para decirle adiós con la mano, el hombre junto con el caballo ya no estaba. Mi papá nos explica cómo pudo irse tan rápido sin hacer un solo ruido y sin que pudiera ver por dónde se marchó. Al llegar a casa de mis abuelos, mi papá les contó esta historia. Por supuesto no le creyeron, lo tacharon de un borracho y hasta le dijeron que ya no debería beber. Sin embargo, mi papá quedó muy espantado y aún en la actualidad, casi 60 años después, sigue contando esta historia y está convencido de que quien lo acompañó esa fría y solitaria noche fue un ser no vivo. Tal vez fue un espectro, tal vez alguna criatura que al darse cuenta que no le tenía miedo, no pudo hacerle ningún mal. ¿Te ha ocurrido algo paranormal? ¿Algo inexplicable? ¿Algo que te haya dado mucho miedo o terror? Cuéntanos qué te ocurrió. Cada viernes daremos a conocer historias de nuestros seguidores. Mándanos tu relato, queremos escucharte, y no te pierdas los viernes de relato en Terror MX. Hola, mi nombre es Rubén y les escribo desde el norte de México.
Agradezco al canal por tomarse el tiempo de leer mi historia. Lo que les voy a contar es algo que le pasó a una tía que vive aquí en Culiacán, y es lo más aterrador que he sabido hasta ahora. Una historia real que le pasó a varias personas que conozco. Resulta que hace 30 años, cuando mi tía se acababa de casar, compró una casa la cual se encontraba atrás de un panteón y nunca se imaginó lo que le iba a ocurrir allí. Algunos días después de haberse cambiado a su nueva casa, dos de sus hermanas, mis otras dos tías, fueron a mudarse con ella. Esto debido a que la casa de mi abuela se encontraba muy cerca y ya que eran una familia numerosa, ella decidió brindarles un espacio y un cuarto en su nuevo hogar. A los pocos días que se acomodaron ya con muebles y durmiendo cada quien en sus respectivas recámaras, les comenzaron a pasar muchas cosas. Como dije, eran una familia grande. Mi tía tiene 9 hermanos, incluyendo a mi mamá, así que casi siempre había mucha gente entre las dos casas y en raras ocasiones se quedaban solas. Una noche estaban solas en la casa mi tía y otras de sus hermanas. Entonces, como eso de las 10 de la noche, hora en la que comúnmente se iban a dormir, comenzaron a oír varios pasos, escuchaban gente caminar y personas que charlaban. Oían como si se tratara de una fiesta. El ruido venía del piso de abajo en la sala. Ellas no se asustaron porque pensaron que algunos miembros de la familia habían llegado a casa. Cuando bajaron a saludar a los supuestos parientes se dieron cuenta que no había nadie. Se extrañaron por el hecho, sin embargo siguieron sin espantarse y volvieron a sus respectivas camas para dormir. En otra ocasión, pero como a las 12 de la noche, casi 1 de la madrugada, escucharon que tocaban la puerta de la casa y decidieron ir juntas a ver quién era. Ambas estaban extrañadas porque ya era tarde y cuando preguntaron quién era, nunca recibieron respuesta. Ante ello y pese al miedo, decidieron abrir la puerta, sin embargo, no había nadie. Se asomaron a la calle, pero no veían a lo lejos ninguna persona. La calle estaba sola. Solo se podía observar oscuridad y el brillo de las luces de los postes. Había silencio, ni siquiera se escuchaba algún animal o sonido de insectos. Es claro que se asustaron un poco, pero decidieron no darle tanta importancia e irse a dormir. Los días siguientes a este suceso, decidieron no contar nada al resto de la familia, ya que pensaban que podría tratarse de alguna broma. Creían que podía haber sido algún tipo borracho o que se habían equivocado de puerta. También tal vez que algún viento había azotado la puerta. Preferían pensar en otras posibilidades antes de creer que había sido o había ocurrido algo paranormal. En otra ocasión toda la familia hizo una reunión por el cumpleaños de la abuela en su casa. Todos habían platicado, reído y bebido bastante esa noche. Mi tía se había ido a su casa a dormir, no era tan tarde. Al siguiente día despertó temprano para realizar sus actividades domésticas. Desayunó, se puso a lavar los trastes, barrió el patio y limpió la sala. Cuando estaba terminando su quehacer, escuchó que todos los cubiertos, vasos y platos que se encontraban en la cocina comenzaron a moverse solos. Cuando fue a la cocina, todos los trastes comenzaban a temblar. Parecía como si se ocurriera un sismo y se movieran debido al movimiento de la tierra. Mi tía se asustó y subió a su cuarto a encerrarse. Allí se quedó un rato rezando, a puerta cerrada. Cayó la tarde y mi tía seguía sola. Aún no llegaba nadie a su casa, ya que todos estaban desvelados o crudos por la fiesta del día anterior en casa de mi abuela, y mi tía debía seguir con sus labores del hogar. Aún con miedo, mi tía salió al patio a lavar la ropa. El patio era amplio, y en él había un gran árbol, el cual contaba con ramas muy grandes que llegaban hasta la barda que daba con el panteón. Cuando mi tía estaba lavando a mano en su lavadero, escuchó que detrás de ella, por donde se encontraba el árbol que estaba junto al panteón, le hablaba una voz y le decía: «Psst, psst, Rosa, voltea, Rosa, voltea». Mi tía al escuchar esto se quedó petrificada del susto y pensaba quién podría ser, ya que sabía que no había nadie en casa, ella estaba sola. Tal vez sería un ladrón o alguien que simplemente se había metido, pero en eso pudo escuchar ahora la voz con un tono espectral, por lo que sin mirar atrás, corrió rumbo a su cuarto otra vez a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde empezaron a llegar a casa de mi tía todos los de la familia, y les extrañó ver a mi tía Rosa arriba en su cuarto encerrada. Ella les contó a todos lo que había sucedido momentos antes, e inclusive desde que llegaron a esta casa. Mis otros familiares, al escuchar esto, le comentaron que a todos les había pasado algo extraño en ese lugar. Si bien cosas no tan fuertes como a ella, sí les habían movido cosas, escucharon ruidos extraños, pero nadie se había animado a decir absolutamente nada. Pese a los sustos y ruidos raros, mi tía vivió algunos meses en esa casa y luego la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer una construcción nueva,
y al tumbar el árbol, el mismo árbol de donde le habían llamado por su nombre a mi tía de forma espectral, descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro, si bien no como para hacerse millonario, sí para acrecentar su cuenta en el banco. Tiempo después, mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar la caja y por eso le hablaban, pero ella nunca se animó a voltear, ya que le invadía el miedo y el pánico. Nunca imaginó que esas voces buscaban ayudarla, al menos económicamente. ¿Te ha ocurrido algo paranormal? ¿Algo inexplicable? ¿Algo que te haya dado mucho miedo o terror? Cuéntanos qué te ocurrió. Cada viernes daremos a conocer historias de nuestros seguidores. Mándanos tu relato, queremos escucharte, y no te pierdas los viernes de relato en Terror MX.